La música del órgano todavía resonaba en mis oídos cuando levanté la vista hacia las puertas de la iglesia. Mis manos temblaban sosteniendo el ramo de rosas blancas, el mismo que había elegido con tanto cuidado 3 meses atrás. Las miradas de 200 personas se clavaban en mi espalda como agujas invisibles, esperando ver entrar al hombre que me había prometido amor eterno. Pero las puertas permanecían cerradas. Y entonces sonó mi teléfono. Un mensaje que lo cambiaría todo. Perdóname, Mariana. No puedo hacerlo. No soy el hombre que necesitas. Hubo un silencio sepulcral en la Basílica del Voto Nacional de Quito. El padre Gonzalo me miraba con una mezcla de confusión y compasión que jamás olvidaré. Mi madre soltó un grito ahogado desde la primera fila. Y yo simplemente dejé caer el ramo al suelo y caminé hacia la salida con la cabeza en alto, sintiendo como cada paso sobre el mármol frío resonaba como el latido de un corazón que se quebraba en 1000 pedazos. No sabía en ese momento que ese día, el peor de mi vida, sería también el primero de mi verdadera existencia. Hola, mi amor. Antes de contarte esta historia que me cambió para siempre, quiero saber, ¿desde dónde me estás escuchando? Déjame en los comentarios tu ciudad y tu país. Me encanta saber que estas palabras viajan por el mundo y llegan a corazones que, como el mío, han aprendido que a veces hay que romperse para poder reconstruirse más fuerte. Y quiero enviar un abrazo enorme, lleno de luz y esperanza, para Carolina desde Bogotá, Colombia, y para Sebastián desde Buenos Aires, Argentina. Gracias por escuchar la última historia y por compartir sus propias experiencias en los comentarios. Sus palabras me recuerdan por qué hago esto, porque todos merecemos saber que no estamos solos, que nuestras heridas pueden convertirse en alas. Ahora sí, respira profundo conmigo y déjame llevarte a Quito, a una iglesia llena de flores, a un vestido blanco que nunca cumplió su destino, y a la mujer que nació del dolor. Me llamo Mariana Salazar y durante 28 años creí que sabía exactamente quién era. Nací en el barrio de La Floresta, en Quito, entre calles empedradas y el olor a pan recién horneado de la panadería de mi padre. Crecí soñando con el amor de las películas, con esos finales felices donde la música romántica envuelve a la pareja mientras el mundo desaparece a su alrededor. Eduardo Méndez apareció en mi vida como un personaje sacado de esas fantasías. Lo conocí en la universidad, en la Facultad de Comunicación de la Católica. Él estudiaba arquitectura y yo, diseño gráfico. Nos cruzamos en la cafetería un martes lluvioso de abril, cuando ambos alcanzamos la última empanada de queso. Sonrió, me la cedió y dijo, solo si me dejas invitarte un café para compensar mi derrota. Tenía una sonrisa torcida que me derritió por completo. Ojos oscuros, profundos, que parecían ver más allá de lo que yo misma sabía de mí. Y una voz suave que pronunciaba mi nombre como si fuera una canción. Durante 5 años fuimos inseparables. Eduardo era detallista, romántico de esos que escriben cartas a mano y planean sorpresas. Me llevaba a ver atardeceres desde el Panecillo, donde Quito se extendía a nuestros pies como un manto de luces parpadeantes. Hablábamos de nuestros sueños. Él quería diseñar edificios sustentables que cambiaran el paisaje urbano de Ecuador. Yo soñaba con tener mi propio estudio de diseño. Pero más que nada, hablábamos de nosotros, de la vida que construiríamos juntos, de los hijos que tendríamos, de envejecer tomados de la mano. Cuando me propuso matrimonio, lo hizo en el mismo lugar donde nos conocimos. Transformó la cafetería con velas y fotos de nuestros 5 años juntos. Se arrodilló frente a todos nuestros amigos y dijo, Mariana, eres la única certeza en un mundo lleno de dudas. ¿Quieres ser mi esposa? Lloré tanto que no pude decir que sí de inmediato. Solo asentí mientras él deslizaba en mi dedo un anillo de oro blanco con un pequeño diamante que, según me dijo, había ahorrado durante un año entero para comprarlo. Los preparativos de la boda fueron un torbellino hermoso y agotador. Mi madre se convirtió en mi mejor aliada y también en mi mayor fuente de estrés. Elegimos la Basílica del Voto Nacional porque desde niña había soñado con casarme en ese lugar imponente, con sus gárgolas góticas y sus vitrales que pintaban el suelo de colores cuando el sol atravesaba los cristales. Probamos 20 tipos diferentes de tortas hasta encontrar la perfecta. Chocolate con frambuesa, la combinación favorita de Eduardo. Diseñé cada detalle de las invitaciones, los centros de mesa, hasta los pequeños recuerdos para los invitados, mini suculentas en macetas de cerámica con nuestras iniciales. Pero hubo señales. Ahora, mirando atrás, las veo con tanta claridad que duele.
Eduardo comenzó a volverse distante 3 meses antes de la boda. Llegaba tarde a las reuniones con la wedding planner, cancelaba citas para probar los trajes, siempre con excusas perfectamente razonables relacionadas con el trabajo. Es un proyecto importante, mi amor. Estoy diseñando un complejo residencial enorme. Perdóname. Y yo lo perdonaba. Siempre lo hacía. Porque confiaba ciegamente en él, en nosotros, en ese futuro que habíamos dibujado juntos con tanto cuidado. Una noche, 2 semanas antes de la boda, lo encontré en el balcón de su apartamento, mirando la ciudad con una expresión que no le había visto antes. Vacía. Perdida. ¿Estás bien?, le pregunté, abrazándolo por la espalda. Se tensó levemente antes de relajarse. Solo nervios de último momento, respondió sin mirarme. Es normal, ¿no? Estoy a punto de casarme con la mujer más increíble del mundo. Besó mi frente y el momento pasó. Pero algo dentro de mí se estremeció, una voz pequeña que traté de silenciar con todas mis fuerzas. El día antes de la boda hicimos el ensayo en la iglesia. Eduardo estuvo ausente emocionalmente durante toda la ceremonia de práctica. Respondía con monosílabos, asentía mecánicamente. El padre Gonzalo nos habló sobre el compromiso, sobre la importancia de la comunicación y la confianza. Eduardo miraba sus zapatos como si contuvieran las respuestas a preguntas que no se atrevía a formular. Esa noche cenamos con nuestros padres en el restaurante Zazu, en el barrio de La Floresta. Brindamos, reímos, hicimos planes. Fue la última vez que lo vi sonreír. No dormí esa noche. Me quedé despierta en mi habitación de soltera, mirando el vestido que colgaba en el armario. Era un diseño simple pero elegante, satén color marfil, escote en V, una cola discreta. Me lo había probado 200 veces, pero esa noche me levanté y lo hice una vez más. Me miré al espejo y vi a una mujer radiante, enamorada, llena de esperanza. Mañana, me dije en voz alta, mañana comienzo mi vida real. ¡Qué ironía! Tenía razón, pero no de la manera que imaginaba. La mañana del sábado, 14 de agosto amaneció perfecta. Cielo azul sin una sola nube, temperatura ideal, incluso los pájaros parecían cantar con más alegría. Mi madre entró a mi habitación con un ramo de orquídeas blancas, mis flores favoritas. Este es tu día, mi amor, dijo con los ojos brillantes de lágrimas felices. Mis amigas llegaron temprano para ayudarme con el maquillaje y el peinado. La casa se llenó de risas, música, champagne. Yo flotaba en una burbuja de felicidad absoluta, ajena a la tormenta que se avecinaba. Llegamos a la iglesia 45 minutos antes de la ceremonia. Las flores estaban perfectas, rosas blancas y eucalipto formaban arcos sobre cada banco. Las velas aromáticas llenaban el aire con esencia de vainilla. Los músicos afinaban sus instrumentos. Los invitados comenzaban a llegar, elegantes y sonrientes. Todo estaba listo. Todo menos el novio. Debe estar nervioso, dijo mi madre cuando notó mi mirada preocupada hacia la sacristía donde Eduardo debía estar preparándose. Los hombres siempre se ponen nerviosos. Asentí, tratando de calmar el nudo que comenzaba a formarse en mi estómago. A las 3 de la tarde, hora exacta de la ceremonia, el padre Gonzalo salió de la sacristía con el rostro pálido. Se acercó a mi madre y le susurró algo. Vi cómo el color desaparecía de su rostro también. ¿Qué pasa?, pregunté, sintiendo que el mundo comenzaba a inclinarse peligrosamente. Antes de que pudieran responder, mi teléfono vibró en mi bolso. Un mensaje de Eduardo. Mi corazón se detuvo mientras leía las palabras que destrozarían todo lo que había construido. Mariana, perdóname. Te quiero, pero no puedo hacerlo. No soy el hombre que necesitas. No soy suficientemente fuerte para ser tu esposo. Mereces mucho más que yo. Perdóname. El teléfono cayó de mis manos. El sonido del impacto contra el suelo de mármol resonó en el silencio súbito que se había apoderado de la entrada de la iglesia. Mi madre me sostuvo porque mis piernas se negaban a mantenerme de pie. No, 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 repetía como un mantra, como si negarlo pudiera cambiar la realidad. Mis amigas me rodearon, sus rostros mezcla de shock y furia. Alguien gritó que llamarían a Eduardo, que esto tenía que ser un error, una broma de mal gusto. Pero yo sabía, con una claridad aterradora, que era completamente real. Podría haberme quedado allí, paralizada,
esperando que alguien más tomara decisiones por mí. Pero algo se activó dentro de mí en ese momento. Quizás fue orgullo, quizás dignidad, o simplemente el instinto de supervivencia. Me enderecé, me sequé las lágrimas que apenas comenzaban a caer y dije con una voz que no reconocí como mía: voy a entrar. Mi madre me miró como si hubiera enloquecido. ¿Qué? Voy a entrar a la iglesia. Hay 200 personas esperando. Merecen una explicación. Antes de que pudiera detenerme, abrí las puertas. El órgano comenzó a tocar la marcha nupcial. Fue lo más surrealista que he experimentado. Caminar sola por ese pasillo interminable, sin mi padre a mi lado porque él había muerto 2 años atrás y Eduardo había prometido que su memoria estaría presente en cada paso que diéramos juntos hacia el altar. Los invitados se pusieron de pie, sonriendo, algunos con lágrimas de alegría, completamente ajenos a lo que estaba sucediendo. Sus rostros cambiaron cuando vieron que caminaba sola, cuando notaron mi expresión. Llegué al altar donde el padre Gonzalo me esperaba con los ojos llenos de compasión. Me giré hacia la congregación y las palabras salieron de mi boca con una firmeza que no sabía que poseía. Gracias a todos por estar aquí. Hoy iba a ser el día más feliz de mi vida. Pero Eduardo ha decidido no presentarse. No habrá boda. Un murmullo colectivo recorrió la iglesia como una ola. Vi rostros de incredulidad, de rabia, de pena. Pero quiero que sepan algo, continué, y aquí mi voz se quebró levemente, que esto no define quién soy. Que seguiré adelante. Y que el amor que sentía por él, ahora lo dirigiré hacia mí misma. No recuerdo cómo salí de allí. Mi madre cuenta que caminé con la cabeza en alto, con una gracia casi sobrenatural. Que varios invitados lloraban abiertamente, no solo por mí sino por la valentía que acababan de presenciar. Pero yo solo recuerdo fragmentos: el sol cegador al salir de la iglesia, el vestido blanco que de pronto pesaba como plomo, subirme al auto que debía llevarnos a Eduardo y a mí a la recepción, y pedirle al conductor que simplemente manejara sin rumbo fijo mientras yo lloraba en el asiento trasero. Lloré durante 3 horas seguidas. Lloré por los 5 años invertidos, por los sueños rotos, por la humillación pública, por el futuro que se había evaporado en segundos. Lloré por la casa que habíamos comenzado a buscar, por los nombres de niños que habíamos elegido en noches de insomnio feliz, por las vacaciones que nunca tomaríamos, por las navidades que no celebraríamos juntos. Lloré hasta que no quedaron más lágrimas, hasta que mi cuerpo entero dolía del esfuerzo, hasta que el sol comenzó a ocultarse detrás de las montañas que rodean Quito. El conductor, un hombre mayor de ojos bondadosos que se llamaba Don Patricio, finalmente detuvo el auto en un mirador que daba a toda la ciudad. «Señorita Mariana», dijo con voz suave, «he visto muchas bodas en mis 40 años de conductor. Y puedo decirle algo, ese hombre que no apareció hoy le hizo el mejor regalo de su vida». Lo miré sin entender. Le dio libertad. Le dio la oportunidad de encontrar algo mejor. Y más importante, le dio la oportunidad de encontrarse a usted misma. No supe qué responder. Simplemente asentí y pedí que me llevara a casa. Esa noche, mi casa se convirtió en un velorio sin muerto. Amigos y familiares llegaron con comida que nadie comió, con palabras de consuelo que sonaban huecas, con miradas de lástima que me hacían sentir peor. Escuché fragmentos de conversaciones. Siempre sospeché que él no estaba listo. Es mejor que haya pasado ahora y no después. Ya aparecerá alguien mejor. Mi madre no se separó de mí ni un segundo. Me ayudó a quitarme el vestido, lo colgó en el armario con cuidado reverente, como si fuera un objeto sagrado que había que preservar. Eduardo intentó llamarme esa noche. 17 veces. Dejó mensajes de voz que no escuché, mensajes de texto que no leí. Mis amigas querían ir a buscarlo, confrontarlo, hacerlo pagar por lo que había hecho. Pero yo las detuve. ¿Para qué? ¿Qué cambiaría eso? Él había tomado su decisión. Cobarde, sí. Cruel, absolutamente. Pero también definitiva. No había vuelta atrás. Apagué mi teléfono y me metí en la cama con la misma ropa con la que había llegado a casa. Cerré los ojos esperando que al abrirlos, todo hubiera sido una pesadilla terrible. Pero desperté al día siguiente y la pesadilla continuaba. El sol entraba por mi ventana con una alegría obscena. Los pájaros cantaban como si nada hubiera cambiado. Y yo seguía allí, en mi cama, con el corazón hecho pedazos. Fue el primero de muchos días idénticos. Me quedaba en cama hasta tarde, mirando el techo,
contando las grietas en la pintura. Mi madre me traía comida que apenas probaba. Mis amigas venían a visitarme con películas románticas que me hacían llorar o comedias que no me hacían reír. Las redes sociales fueron brutales. Las fotos de la iglesia decorada, de mí caminando sola por el pasillo, se volvieron virales en cuestión de horas. La novia abandonada de Quito, me llamaban. Había comentarios de apoyo, sí, pero también de morbo, de gente especulando sobre qué había hecho yo para que Eduardo huyera. Seguro era una novia bridecilla, algo malo debe haber en ella para que la dejaran así, el hombre se salvó de un error. Cada comentario era un cuchillo más clavándose en una herida que no paraba de sangrar. Eduardo finalmente apareció 3 días después. Mi madre le abrió la puerta y casi le da un portazo en la cara. Pero yo la detuve. Necesitaba verlo, necesitaba respuestas, necesitaba cerrar ese capítulo de alguna manera. Bajé las escaleras en pijama, con el cabello enredado y los ojos hinchados. Él se veía terrible también, ojeras profundas, barba de día sin rasurar, ropa arrugada. Por un segundo, sentí lástima por él. Solo por un segundo. Mariana, yo. Comenzó, pero yo levanté la mano para detenerlo. No quiero excusas. Solo quiero entender. ¿Por qué? ¿Por qué me dejaste hacer todos los preparativos? ¿Por qué no me dijiste que tenías dudas? Él se desmoronó frente a mí, literalmente cayó de rodillas llorando. Tuve miedo. Miedo de no ser suficiente para ti. Tú eres tan brillante, tan talentosa, tan segura de ti misma. Y yo me sentía cada día más pequeño a tu lado. Me aterraba la idea de decepcionarte. Lo miré sin reconocerlo. Este hombre débil, sollozando en mi sala, ¿era la persona de la que me había enamorado? Entonces me decepcionaste de la peor manera posible, respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. No destruiste solo mi corazón, Eduardo. Destruiste mi confianza, mi dignidad, mi fe en el amor. Y lo hiciste de la forma más cobarde imaginable. Él intentó tocar mi mano, pero la retiré como si quemara. Quiero que te vayas. Quiero que desaparezcas de mi vida. Y más importante, quiero que me devuelvas algo. Él me miró confundido. ¿Qué cosa? Mi tiempo. Los 5 años que desperdicié amando a alguien que no tuvo el valor de amarme de verdad. Por supuesto, Eduardo no podía devolverme esos años. Nadie podía. Se fue esa tarde y no volví a verlo durante mucho tiempo. Bloqueé su número, sus redes sociales, pedí a amigos mutuos que no me contaran nada sobre él. Necesitaba que desapareciera completamente de mi vida si quería tener alguna posibilidad de sanar. Los días se convirtieron en semanas. Las semanas en meses. Y yo seguía atrapada en una espiral descendente que parecía no tener fondo. Dejé mi trabajo en la agencia de diseño donde había trabajado durante 3 años. No podía soportar las miradas de lástima de mis compañeros, las preguntas bien intencionadas pero dolorosas, el recordatorio constante de que mi vida no había salido según el plan. Me encerré en mi habitación como una ermitaña moderna. Pasaba días enteros en pijama, viendo series sin prestar atención, comiendo solo cuando mi madre me obligaba, perdiendo peso de manera alarmante. Mis amigas intentaban sacarme, llevarme a cenar, al cine, a caminar. Pero yo rechazaba todas las invitaciones. ¿Para qué salir? ¿Para encontrarme con más pena en los ojos de los demás? Mi madre estaba desesperada. La escuchaba llorar por las noches en su habitación, preocupada porque su hija se estaba consumiendo lentamente. Un día, 3 meses después de la noboda, entró a mi cuarto con determinación que no le había visto antes. Abrió las cortinas de golpe, dejando entrar una luz que me cegó momentáneamente. Suficiente, Mariana, dijo con voz firme. Entiendo tu dolor. Lo respeto. Pero no voy a permitir que ese hombre te quite también tu futuro. Ya te quitó tu presente, vas a dejarle también lo que viene. Sus palabras me golpearon como un balde de agua fría. Tenía razón. Estaba permitiendo que Eduardo siguiera controlando mi vida incluso en su ausencia. Cada día que pasaba hundida en la depresión era un día que él ganaba, un día que yo perdía. Algo dentro de mí, algo pequeño pero persistente, comenzó a despertar. No era esperanza todavía, apenas era un susurro de supervivencia. Pero era suficiente para levantarme de la cama ese día y darme una ducha larga, la primera en casi una semana.
Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el armario donde el vestido de novia seguía colgado, cubierto con una funda plástica. Había algo profundamente simbólico en ese vestido, representaba todo lo que había perdido, todo lo que nunca sería. Pero también representaba algo más, una versión de mí que había estado dispuesta a soñar, a arriesgar, a amar con todo su ser. Y esa mujer no estaba muerta. Solo estaba herida, enterrada bajo capas de dolor. Me levanté, tomé el vestido y lo bajé de su percha. A la mañana siguiente hice algo que mi madre llamó locura terapéutica. Publiqué un anuncio en internet vendiendo mi vestido de novia. No solo el vestido, también el velo, los zapatos, el anillo de compromiso que Eduardo me había dejado en una caja que nunca abrí. Sueños rotos en venta, escribí en el título. Un corazón roto busca nuevo dueño, o simplemente un nuevo comienzo. No esperaba mucho, quizás algunas respuestas de curiosos. Pero lo que sucedió me tomó completamente por sorpresa. La publicación se volvió viral en cuestión de horas. Miles de comentarios de mujeres compartiendo sus propias historias de desamor, de novios que huyeron, de matrimonios que nunca se concretaron, de corazones rotos de 1000 maneras diferentes. Yo también vendí mi vestido, escribía una. Guardé el mío durante 10 años antes de poder dejarlo ir, compartía otra. Tu dolor es válido, pero tu futuro es brillante, me animaba una tercera. Leí cada comentario, lloré con cada historia, y por primera vez en meses sentí que no estaba sola. Una mujer llamada Patricia me escribió un mensaje privado que cambiaría el rumbo de mi vida. Mariana, soy fotógrafa. Leí tu historia y me conmovió profundamente. Tengo una propuesta para ti. ¿Qué tal si hacemos una sesión fotográfica con tu vestido de novia? Pero no una sesión tradicional. Algo poderoso, algo que represente transformación, renacimiento. Y si te gusta, si te hace sentir algo, quizás podamos hacer más sesiones con otras mujeres que han pasado por lo mismo. ¿Qué dices? Al principio, la idea me pareció absurda. ¿Ponerme nuevamente ese vestido? ¿Revivir ese dolor? Pero algo en el mensaje de Patricia resonó en mí. Quizás era exactamente lo que necesitaba, resignificar ese vestido, darle un nuevo propósito, transformar el símbolo de mi mayor humillación en algo hermoso y poderoso. Le respondí que sí, aunque mis manos temblaban mientras escribía la respuesta. Acordamos encontrarnos la siguiente semana en el Parque Metropolitano de Quito. El día de la sesión amaneció gris, con nubes bajas amenazando lluvia. Perfecto, pensé. Acorde con mi estado de ánimo. Patricia llegó con su cámara profesional, una sonrisa cálida y cero juicio en sus ojos. No tenemos un plan, me dijo mientras caminábamos por el parque. Solo vamos a dejar que surja. Ponte el vestido donde te sientas cómoda. Haz lo que te nazca. Llora si necesitas llorar, grita si necesitas gritar, baila si te dan ganas de bailar. Esta sesión es para ti, no para nadie más. Me cambié detrás de unos árboles, sintiendo el satén fresco contra mi piel. Había perdido tanto peso que el vestido me quedaba holgado, pero eso lo hacía sentir menos opresivo. Caminé descalza por el pasto húmedo, sintiendo la tierra bajo mis pies. Patricia comenzó a fotografiar en silencio, sin dirigirme, simplemente capturando momentos. Y entonces empezó a llover. Gotas suaves al principio, luego más intensas. Y en lugar de correr a buscar refugio, hice algo completamente inesperado. Levanté los brazos al cielo y dejé que la lluvia me empapara. El vestido se pegó a mi cuerpo, mi maquillaje se corrió, mi cabello se convirtió en un desastre. Y me sentí libre por primera vez en meses. Comencé a reír, luego a llorar, luego a gritar liberando años de emociones reprimidas. Patricia seguía fotografiando, capturando cada momento de mi catarsis. Cuando finalmente paró la lluvia y nos sentamos exhaustas bajo un árbol, ella me mostró algunas fotos en la pantalla de su cámara. Me quedé sin aliento. La mujer en esas imágenes era poderosa, salvaje, hermosa en su vulnerabilidad. Era yo, pero una versión que nunca había conocido. Estas fotos son increíbles, susurré, sin poder apartar la mirada. No son las fotos, respondió Patricia. Eres tú. Siempre has sido así de fuerte. Solo necesitabas recordarlo. Esa noche subí una de las fotos a mis redes sociales con un texto que salió directo de mi corazón sangrante. Me dejó en el altar hace 3 meses. Pensé que mi vida había terminado.
Hoy me puse nuevamente el vestido de novia y descubrí algo. No necesito a nadie que me complete. Ya estoy completa. Este es el primer día del resto de mi vida. La respuesta fue abrumadora. Miles de mujeres compartieron mi publicación, enviaron mensajes de apoyo, me contaron sus propias historias de superación. Pero lo más sorprendente fue que docenas de ellas me preguntaron si podían hacer sesiones similares conmigo. Yo también tengo un vestido guardado que necesito exorcizar, escribía una. ¿Me ayudarías a convertir mi dolor en arte?, preguntaba otra. Vi una oportunidad, una luz al final del túnel oscuro en el que había estado viviendo. Y decidí perseguirla. Patricia y yo nos reunimos en su estudio una semana después. Era un espacio luminoso en el barrio de Guápulo, con ventanales enormes que dejaban entrar la luz de la tarde y paredes llenas de fotografías que contaban historias de vida, de dolor, de alegría. Mariana, me dijo mientras servía café en 2 tazas de cerámica artesanal, creo que tenemos algo especial aquí. Estas mujeres que te están escribiendo necesitan lo mismo que tú necesitabas, una forma de cerrar ciclos, de transformar su dolor en algo tangible, algo bello. Le propuse crear un proyecto completo, retratos de lo que sobrevive al amor roto. Fotografiaríamos a mujeres con sus vestidos de novia, pero no de manera tradicional. Cada sesión sería única, reflejando la personalidad de cada mujer y su proceso de sanación. Algunas querrían quemar simbólicamente sus vestidos, otras tal vez pintarlos, rasgarlos, o simplemente usarlos para bailar bajo la lluvia como había hecho yo. Patricia aceptó de inmediato, con los ojos brillando de emoción. Pero hay una condición, agregó. Tú también tienes que aprender fotografía. Esto es tanto tu proyecto como mío. La idea me aterraba y me emocionaba en igual medida. Nunca había considerado la fotografía como algo más que un hobby ocasional. Pero Patricia insistió, tienes un ojo natural, Mariana. Lo vi en cómo observabas tus propias fotos, en cómo analizabas cada detalle, cada emoción capturada. Y más importante, tienes empatía. Entiendes el dolor de estas mujeres porque lo has vivido. Me prestó una cámara, me enseñó lo básico sobre composición, luz, perspectiva. Y descubrí algo sorprendente. Amaba estar detrás de la lente tanto como había amado el diseño gráfico. Nuestra primera cliente se llamaba Andrea. Tenía 32 años y su prometido la había dejado 2 días antes de la boda después de confesar que seguía enamorado de su exnovia. Llegó al estudio con su vestido guardado en una bolsa de viaje y los ojos rojos de tanto llorar. No sé si puedo hacer esto, nos dijo con voz temblorosa. Cada vez que veo este vestido quiero prenderle fuego. Patricia y yo intercambiamos una mirada. Entonces hagámoslo, dije. ¿Qué? Andrea nos miró confundida. Si quieres quemar el vestido, quemémoslo. De manera segura, controlada, y lo fotografiaremos. Fuimos a un terreno baldío en las afueras de Quito, un lugar donde solíamos hacer fogatas en la universidad. Andrea se puso el vestido una última vez. Le pedí que cerrara los ojos y recordara todos los buenos momentos con su ex, todas las promesas que él le había hecho. Ahora ábrelos, le dije suavemente, y suelta todo eso. Ella tomó una esquina del vestido, la acercó a una pequeña llama que habíamos preparado, y observamos cómo el fuego comenzaba a consumir la tela lentamente. Las lágrimas corrían por su rostro, pero también había algo más, una sonrisa liberadora. Fotografié cada momento. El fuego reflejándose en sus ojos, las llamas naranjas contra el cielo del atardecer, sus manos abiertas liberando el vestido mientras ardía. Cuando todo terminó y solo quedaban cenizas, Andrea nos abrazó a ambas con fuerza. Gracias, susurró. Necesitaba esto más de lo que imaginaba. Le mostramos las fotos y se quedó sin palabras. En las imágenes no había víctima, había una guerrera, una mujer renaciendo de las cenizas literales de su pasado. ¿Puedo usar estas fotos para tu proyecto?, le preguntamos. Por favor, respondió. Si mi historia puede ayudar a otra mujer a sanar, entonces todo esto valió la pena. Publicamos las fotos de Andrea con su permiso, junto con un fragmento de su historia. La respuesta fue explosiva. En una semana, teníamos solicitudes de más de 100 mujeres de todo Ecuador y países vecinos. Mujeres que habían sido abandonadas, engañadas, maltratadas, que cargaban vestidos de novia como fantasmas en sus armarios. Cada una tenía una historia diferente, pero todas compartían el mismo dolor,
la misma necesidad de cerrar heridas que nunca habían sanado apropiadamente. Empecé a dedicarme al proyecto tiempo completo. Aprendí todo lo que pude sobre fotografía, tomé cursos online, leí libros, practiqué obsesivamente. Patricia fue una maestra paciente, enseñándome no solo técnica sino filosofía. La fotografía no se trata de capturar lo que ves, me decía, sino de capturar lo que sientes, lo que la otra persona siente. Es un diálogo silencioso entre el fotógrafo y el sujeto. Y yo absorbía cada palabra, cada lección, sintiendo como algo dentro de mí despertaba después de años dormido. Cada sesión era diferente, única, profundamente personal. Fotografié a Lucía, quien había descubierto que su prometido le fue infiel la noche de su despedida de soltero. Hicimos su sesión en la playa de Mompiche, donde ella corrió hacia el océano con su vestido puesto, dejando que las olas lo destrozaran mientras gritaba su rabia al mar. Fotografié a Daniela, cuyo novio murió en un accidente 2 semanas antes de la boda. Ella no quería destruir su vestido, en cambio, lo usó para bailar vals sola en el mismo salón donde debía haber sido su recepción, honrando el amor que había tenido pero también aceptando que debía continuar viviendo. Fotografié a Carmen, una mujer de 50 años que había cancelado su tercera boda porque finalmente entendió que no necesitaba casarse para validar su existencia. Su sesión fue en el Parque Elegido, donde pintó su vestido de colores vibrantes mientras reía y lloraba simultáneamente. Durante 30 años busqué la felicidad en otros, me dijo mientras manchaba el satén blanco con acrílico fucsia. Hoy decido ser feliz conmigo misma. Sus fotos eran explosiones de color y libertad, y se volvieron algunas de las más compartidas del proyecto. Con cada mujer que fotografiaba, yo también sanaba un poco más. Sus historias eran espejos donde veía reflejadas partes de mi propio dolor, pero también su valentía me inspiraba a ser más valiente. Empecé a ver mi abandono no como un final sino como un punto de inflexión, el momento en que mi vida real había comenzado. Eduardo me había hecho un favor, aunque jamás había sido su intención. Me había liberado de una vida que tal vez no era la correcta para mí, de un amor que era más costumbre que pasión genuina. 6 meses después del día en que debía haberme casado, Retratos de lo que sobrevive al amor roto era un fenómeno en redes sociales. Teníamos más de 200.000 seguidores en Instagram, artículos en revistas nacionales e internacionales, invitaciones a dar charlas en universidades. Pero lo más importante era el impacto real que estábamos teniendo. Recibía mensajes diarios de mujeres agradeciéndome por darles el valor de soltar, de sanar, de seguir adelante. Tu proyecto me salvó la vida, escribía una. Pensaba que nunca superaría mi divorcio hasta que vi tu trabajo, compartía otra. Patricia y yo decidimos hacer algo más grande, un libro. Seleccionaríamos 50 historias de las cientos que habíamos fotografiado, cada una con las imágenes y un texto escrito por las propias mujeres contando su proceso de sanación. Trabajamos durante meses en el proyecto, editando fotos hasta la perfección, leyendo y releyendo cada testimonio hasta que brillara con verdad y emoción. El proceso era agotador pero también profundamente gratificante. Estaba creando algo que trascendía mi propio dolor, algo que podía ayudar a miles de mujeres. El lanzamiento del libro fue en una galería de arte en el centro histórico de Quito. Esperábamos que asistieran tal vez 50 personas. Llegaron más de 300. Mujeres de todas las edades, algunas con sus propios vestidos de novia bajo el brazo, queriendo compartir sus historias. Hubo risas y lágrimas, abrazos entre completas desconocidas que se reconocían en el dolor de las otras. Fue una de las noches más emocionantes de mi vida. Mientras veía a todas esas mujeres conectando, sanando juntas, entendí que había encontrado mi propósito. El libro se agotó en 2 semanas. Tuvimos que hacer una segunda impresión, luego una tercera. Los medios internacionales comenzaron a contactarnos. CNN en español hizo un reportaje sobre el proyecto. Una editorial española se interesó en publicar el libro en Europa. De repente, mi pequeño proyecto de sanación personal se había convertido en un movimiento global. Y yo, que meses atrás había estado tan rota que apenas podía salir de la cama, ahora viajaba dando conferencias, inspirando a otras mujeres, viviendo una vida que nunca había imaginado posible. Pero el éxito también trajo desafíos inesperados. Mientras más crecía el proyecto, más escrutinio recibía. Comenzaron a aparecer críticos en redes sociales. ¿Por qué solo mujeres? Los hombres no sufren también. Esto es promover el victimismo femenino,
deberían superarlo y ya, no hacer un espectáculo de su dolor. Cada comentario negativo era un pequeño golpe, pero aprendí a desarrollar una piel más gruesa. Patricia me recordaba constantemente, no puedes controlar cómo otros reciben tu trabajo. Solo puedes controlar la intención con la que lo haces. Y nuestra intención es pura. También empecé a recibir atención de hombres. Algunos genuinamente apoyaban el proyecto, compartían las historias con las mujeres importantes en sus vidas. Pero otros veían mi vulnerabilidad como una oportunidad. Recibía mensajes directos ofreciéndose a sanarme, a demostrarme que no todos los hombres son iguales, a hacerme olvidar a ese idiota. Me resultaba fascinante y perturbador en igual medida como algunos hombres interpretaban mi sanación como una invitación romántica. Los bloqueaba sistemáticamente, sin responder, protegiendo el espacio sagrado que había creado para mi recuperación. Un año después de la noboda, mi madre organizó una cena familiar para celebrar mi renacimiento, como ella lo llamaba. Mis tíos, primos, amigos cercanos, todos estaban allí. Brindamos por los nuevos comienzos, por la resiliencia, por encontrar luz en la oscuridad. Mi primo Andrés, quien siempre había sido como un hermano para mí, se acercó al final de la noche. Mariana, necesito decirte algo. Siempre supe que Eduardo no era suficiente para ti. Pero no sabía cómo decírtelo sin herir tus sentimientos. Lo que él hizo fue terrible, pero te dio alas. Y ahora estás volando más alto de lo que hubieras volado con él sosteniéndote. Sus palabras me hicieron reflexionar sobre algo que había estado evitando. ¿Había señales que ignoré? ¿Estaba tan enamorada de la idea del matrimonio que no vi las grietas en la relación? La respuesta, cuando fui honesta conmigo misma, era sí. Eduardo y yo habíamos sido buenos juntos, pero no excepcionales. Nos habíamos acostumbrado el uno al otro, habíamos confundido comodidad con compatibilidad. Parte de mi sanación implicaba aceptar mi propia responsabilidad en haber ignorado las señales, en haber priorizado un cronograma social sobre mi verdadera felicidad. El proyecto me llevó a Colombia, donde había sido invitada a dar una charla TED sobre resiliencia y transformación del dolor. Estaba aterrada. Hablar frente a una cámara, sabiendo que miles o tal vez millones de personas verían el vídeo, era completamente diferente a las conversaciones íntimas que tenía con las mujeres en las sesiones fotográficas. Pasé semanas preparando mi discurso, reescribiéndolo docenas de veces, practicando frente al espejo hasta que cada palabra sonara auténtica pero pulida. El día de la charla, mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el micrófono. Pero cuando las luces se encendieron y vi a la audiencia frente a mí, cientos de rostros expectantes, algo cambió. Dejé de ver una multitud intimidante y empecé a ver individuos, cada uno con su propia historia de dolor y superación. Respiré profundo y comencé, me dejaron en el altar hace un año, 3 meses y 14 días. Pero hoy no vengo a hablarles de él, del hombre que huyó. Vengo a hablarles de mí, de la mujer que se quedó, que se levantó, que transformó la peor experiencia de su vida en su mayor regalo. Hablé durante 18 minutos. Conté mi historia sin dramatizarla pero sin minimizarla tampoco. Mostré algunas de las fotografías más poderosas del proyecto. Y terminé con algo que había aprendido en ese año de transformación. El amor propio no es egoísmo. Es supervivencia. Es la base sobre la cual construimos todas las demás relaciones en nuestra vida. Eduardo me enseñó, sin quererlo, que necesitaba amarme a mí misma primero antes de poder amar a alguien más de manera sana. Y por eso, en un giro irónico del destino, le estoy agradecida. La ovación fue atronadora. Personas de pie, lágrimas en muchos rostros, incluyendo hombres que se identificaban con la vulnerabilidad que había compartido. Después de la charla, decenas de personas se acercaron a compartir sus propias historias. Un hombre mayor me contó que su esposa lo había dejado después de 30 años de matrimonio y que mi charla le había dado esperanza de que podía reinventarse incluso a los 60. Una joven de 22 años me dijo que había decidido cancelar su boda después de escucharme porque se dio cuenta de que se estaba casando por presión familiar, no por amor verdadero. El vídeo de mi charla TED se volvió viral. En 3 meses alcanzó 5 millones de vistas. Los comentarios eran abrumadoramente positivos, aunque también hubo críticos que cuestionaban mi decisión de lucrarme con mi dolor o que insistían en que seguramente algo habías hecho para que él huyera. Aprendí a leer los comentarios con distancia emocional, a tomar lo constructivo y dejar ir lo tóxico.
Patricia me enseñó una frase que se convirtió en mi mantra: tu valor no disminuye por la incapacidad de alguien más de ver tu valía. Con el aumento de visibilidad vinieron oportunidades increíbles. Una productora estadounidense se interesó en hacer un documental sobre el proyecto. Varias universidades me ofrecieron posiciones como profesora invitada para enseñar fotografía documental y narrativa visual. Una marca internacional de cámaras fotográficas me ofreció un contrato de patrocinio. Era surrealista. Un año atrás estaba en mi cama sin poder levantarme, y ahora el mundo se abría frente a mí de maneras que nunca había soñado. Pero también había días difíciles. Días en que la soledad me golpeaba con fuerza inesperada. Días en que veía parejas felices en la calle y sentía una punzada de envidia mezclada con tristeza. Días en que me preguntaba si volvería a confiar lo suficiente para enamorarme nuevamente. Mi terapeuta, a quien había comenzado a ver regularmente 6 meses después del abandono, me recordaba que la sanación no es lineal. Vas a tener días malos incluso años después, me decía. Eso no significa que hayas retrocedido. Significa que eres humana. Decidí tomarme un mes sabático para viajar sola por primera vez en mi vida. Vendí el anillo de compromiso que había estado guardado en un cajón todo este tiempo, y con ese dinero financié un viaje por Sudamérica. Quería conocerme lejos de todo lo familiar, sin las expectativas de otros, sin la presión de mantener una imagen de mujer fuerte que superó todo. Quería simplemente ser Mariana, sin etiquetas, sin definiciones, explorando el mundo con ojos nuevos. Mi primera parada fue Buenos Aires. Caminé por las calles de San Telmo con mi cámara al cuello, fotografiando no dolor esta vez, sino belleza cotidiana, parejas bailando tango en la calle, ancianos jugando ajedrez en parques, grafitis que convertían paredes grises en obras de arte. Descubrí que mi ojo fotográfico podía capturar más que trauma, podía capturar vida en todas sus manifestaciones. Esta revelación fue liberadora. Mi identidad no tenía que estar definida permanentemente por lo que me había sucedido. Podía evolucionar, expandirse, abrazar nuevas facetas. En Santiago de Chile conocí a Sofía, una mujer chilena de mi edad que también viajaba sola. Conectamos instantáneamente en un hostel compartido, descubriendo que ambas estábamos en viajes de autodescubrimiento post-rupturas dolorosas. Pasamos 2 semanas viajando juntas por Chile, desde el desierto de Atacama hasta la Patagonia. Sofía se convirtió en una de mis mejores amigas, alguien que entendía la importancia de encontrarse a una misma antes de buscar a alguien más. Estamos reconstruyéndonos, me dijo una noche bajo las estrellas del desierto más seco del mundo. Ladrillo por ladrillo, convirtiéndonos en versiones más auténticas de nosotras mismas. El viaje transformó algo fundamental en mí. Regresé a Quito después de 2 meses con una claridad que no había tenido antes. El proyecto fotográfico había sido mi salvavidas, mi forma de procesar el trauma y ayudar a otras en el proceso. Pero era tiempo de expandir mi visión, de no definirme únicamente por aquella experiencia dolorosa. Quería fotografiar amor también, no solo desamor. Quería capturar resiliencia en todas sus formas, no solo en el contexto de relaciones rotas. Patricia y yo tuvimos una conversación profunda sobre el futuro del proyecto. Decidimos que continuaríamos ayudando a mujeres que necesitaran cerrar ciclos, pero también abriríamos una nueva línea, fotografía de celebración. Celebración de divorcios finalizados, de independencias recién conquistadas, de mujeres que elegían quedarse solteras y eran felices, de amistades entre mujeres que se apoyaban mutuamente. El proyecto evolucionó de retratos de lo que sobrevive al amor roto a retratos de lo que sobrevive, a secas. Porque sobrevivimos a tantas cosas, no solo al desamor. Durante este tiempo, evité deliberadamente cualquier tipo de relación romántica. Varios hombres me invitaron a salir, algunos muy interesantes y atractivos. Pero algo dentro de mí no estaba listo. No quería saltar a otra relación por miedo a la soledad o por necesidad de validación externa. Quería estar completamente segura de que cuando volviera a abrirme a alguien, sería desde un lugar de plenitud, no de carencia. Mi terapeuta aplaudió esta decisión. Estás rompiendo patrones, me dijo. Muchas personas saltan de relación en relación buscando llenar vacíos. Tú estás llenando tu propio vacío primero. 2 años después del día que no me casé, mi trabajo fue seleccionado para una exposición en el Museo Reina Sofía de Madrid. Era una exhibición colectiva de fotógrafas latinoamericanas emergentes,
y yo había sido elegida para representar a Ecuador. No podía creer la oportunidad. Madrid, España. Uno de los museos más prestigiosos del mundo. Mi trabajo colgando en las mismas paredes donde alguna vez estuvo el Guernica de Picasso. Sentí una mezcla de orgullo abrumador y síndrome del impostor. ¿Realmente merecía estar allí? Los preparativos para el viaje consumieron mi vida durante semanas. Seleccioné cuidadosamente 20 fotografías que representaran la evolución del proyecto, desde las primeras imágenes de dolor crudo hasta las más recientes de celebración y empoderamiento. Cada foto tenía una historia, un rostro, un corazón que había latido con desesperanza antes de aprender a latir con esperanza nuevamente. Empaqueté las impresiones enmarcadas con tanto cuidado como si fueran cristal, porque para mí, eso era exactamente lo que eran, fragmentos frágiles de vidas reconstruidas. Llegué a Madrid una semana antes de la inauguración. Quería tener tiempo de aclimatar, de conocer la ciudad, de prepararme mentalmente para este momento crucial en mi carrera. Me hospedé en un pequeño apartamento en el barrio de Malasaña, con balcones que daban a calles estrechas llenas de historia. Pasaba los días caminando sin rumbo fijo, fotografiando la vida madrileña, maravillándome con la arquitectura, la comida, el ritmo diferente de vida europeo. La noche de la inauguración me sentí más nerviosa que en cualquier sesión fotográfica que hubiera hecho. Me puse un vestido negro simple pero elegante, el cabello suelto, maquillaje mínimo. Quería que el foco estuviera en el trabajo, no en mí. Llegué al museo media hora antes de que abrieran las puertas al público. Ver mis fotografías colgadas en esas paredes blancas impecables, con iluminación profesional que hacía que cada detalle cobrara vida, me quitó el aliento. Lloré. Lloré por todo el camino recorrido, por cada momento de dolor que me había traído hasta aquí. La exhibición fue un éxito rotundo. Críticos de arte elogiaron la honestidad visceral y la belleza en la vulnerabilidad de mi trabajo. Periodistas de medios españoles me hicieron entrevistas donde conté mi historia una y otra vez. Cada vez que la narraba, dolía un poco menos. Era como si al compartirla públicamente, le quitara poder sobre mí. Ya no era mi vergüenza secreta sino mi verdad proclamada, mi bay de honor, la prueba de que había sobrevivido y florecido. En la inauguración había quizás 200 personas. Galeristas, otros artistas, amantes del arte, periodistas. Me movía entre ellos respondiendo preguntas, agradeciendo cumplidos, sintiendo una confianza que había cultivado dolorosamente durante 2 años. Y entonces, entre la multitud, vi un rostro familiar. Un rostro que no había visto en persona desde aquella terrible conversación en mi sala 2 años atrás. Eduardo estaba allí, al fondo del salón, mirando mis fotografías con una expresión que no pude descifrar. Mi primer instinto fue huir, esconderme, pedirle a alguien que lo sacara. Mi corazón comenzó a latir violentamente en mi pecho y mis manos empezaron a temblar. Pero entonces respiré profundo y me recordé a mí misma, él ya no tenía poder sobre mí. Era simplemente un hombre que alguna vez conocí, que me hirió pero también inadvertidamente me liberó. No tenía por qué huir de mi propia exposición, de mi propio triunfo, por su presencia. Así que hice algo que me sorprendió incluso a mí. Caminé directamente hacia él. «Hola, Eduardo», dije con una voz firme que no reconocí como mía. Se giró, sobresaltado, como si no esperara que lo confrontara. Lucía mayor, cansado, con líneas de preocupación alrededor de sus ojos que no recordaba. «Mariana», respondió, y su voz sonaba quebrada. «Tu trabajo es extraordinario. Yo no sabía que vendrías tú en persona. Debí imaginar. Lo siento. Si quieres que me vaya». Levanté una mano deteniéndolo. «No tienes que irte. Pero tengo que saber, ¿qué haces aquí? ¿En Madrid? En mi exposición». «Vivo aquí ahora», explicó, mirando al suelo como si le diera vergüenza encontrarse con mis ojos. «Me mudé hace 1 año. Necesitaba empezar de nuevo, lejos de todo lo que me recordaba mis errores. Trabajo en una firma de arquitectos aquí. Vi en redes sociales que estarías exponiendo, y necesitaba ver en qué te habías convertido. Necesitaba ver si estabas bien». La rabia que había estado conteniendo durante 2 años amenazó con explotar. ¿Si estaba bien? ¿Realmente tienes el descaro de preguntar eso después de lo que hiciste? Él finalmente levantó la vista y en sus ojos vi algo que no esperaba, genuino arrepentimiento. «Mariana»,
No hay día que pase en que no me arrepienta de cómo manejé todo. Fui un cobarde. Debí hablarte de mis miedos, mis dudas, mucho antes. Pero te tenía en un pedestal tan alto que me aterraba mostrarte mis debilidades. Y cuando finalmente explotó todo, tomé la salida más fácil y cruel. No espero que me perdones. Solo necesitaba que supieras que lo siento, profundamente. Estudié su rostro buscando señales de mentira, de manipulación. Pero solo encontré sinceridad. Y en ese momento, me di cuenta de algo liberador, ya no me importaba. Su arrepentimiento no cambiaba nada, no sanaba las heridas que ya había curado yo misma, no me devolvía el tiempo perdido. Era simplemente ruido de fondo en la sinfonía hermosa que se había convertido mi vida. Eduardo, dije con una calma que me sorprendió, te perdono. No por ti, sino por mí. Porque cargar ese resentimiento ya no me sirve. Fuiste parte de mi historia, una parte dolorosa pero necesaria. Ahora eres solo eso, historia. Eduardo pareció aliviado y destrozado al mismo tiempo. Eres increíble, Mariana. Siempre lo fuiste. Yo era el que no estaba a tu altura. Sonreí, pero no con amargura sino con una paz genuina. No se trata de estar a la altura de alguien más, Eduardo. Se trata de estar en paz con uno mismo. Espero que encuentres esa paz algún día. Me di la vuelta para irme, pero él llamó mi nombre una vez más. Mariana. Me giré. Sí. Gracias. Por convertir algo tan feo en algo tan hermoso. Por demostrarme que no me necesitabas para brillar. Siempre brillaste sola. Regresé a la multitud sintiendo como si me hubieran quitado un peso invisible de los hombros. Patricia, quien había viajado conmigo para la inauguración, me interceptó con una copa de vino en cada mano. Te vi hablar con alguien. ¿Todo bien? Le conté lo sucedido y ella silbó bajito. ¡Qué valentía, Mariana! No muchas personas podrían enfrentar a quien las lastimó con tanta gracia. No fue valentía, respondí honestamente. Fue indiferencia. Y eso es aún más liberador. La exposición en Madrid abrió puertas que nunca imaginé. Una curadora francesa se interesó en llevar mi trabajo a París. Una galería en Nueva York solicitó información sobre disponibilidad y precios. Universidades europeas me invitaron a dar talleres sobre fotografía documental y sanación a través del arte. Mi vida se convirtió en una serie de vuelos, hoteles, inauguraciones, conferencias. Era emocionante pero también agotador. A veces extrañaba la simplicidad de mis días en Quito, fotografiando a mujeres en sesiones íntimas, sin todo el circo de la fama artística. Decidí quedarme en Madrid durante 3 meses después de la exposición. Necesitaba un cambio de escenario, tiempo para reflexionar sobre hacia dónde quería que mi carrera y mi vida se dirigieran. Renté un apartamento pequeño en el barrio de Lavapiés, un área multicultural vibrante que me recordaba a la diversidad de Quito. Pasaba mis días escribiendo, planificando nuevos proyectos, fotografiando las calles madrileñas, y por primera vez en mucho tiempo, simplemente existiendo sin una agenda frenética. Fue durante este periodo de quietud que conocí a Alejandro. No en circunstancias románticas de película, sino de la manera más mundana posible. Él estaba sentado en mi mesa favorita de la cafetería donde yo solía escribir cada mañana. Llevaba una semana llegando y encontrando esa mesa ocupada por el mismo hombre de cabello oscuro y gafas, siempre concentrado en una laptop con auriculares puestos. Ese día decidí ser valiente. Disculpa, le dije en mi mejor español con acento ecuatoriano. Esa es mi mesa. Él levantó la vista, confundido, luego sonrió. Ah, ¿sí? No vi tu nombre grabado en ella. Su tono era juguetón, sin malicia. Me sentí instantáneamente relajada. Llevo 3 semanas viniendo aquí y esa mesa siempre estaba libre. Hasta que tú apareciste. Él cerró su laptop con un gesto dramático. Qué descortés de mi parte interrumpir tu tradición. ¿Qué tal si la compartimos? Es lo suficientemente grande para 2 escritores torturados. Me reí y acepté. Así comenzó una amistad inesperada. Alejandro era profesor de literatura en la Universidad Complutense, español de nacimiento, con una pasión por la poesía latinoamericana que rivalizaba con mi amor por la fotografía. Durante semanas nos encontramos cada mañana en esa cafetería. Hablábamos de arte, literatura, filosofía, vida,
Él me contaba sobre sus clases, sus estudiantes, su tesis doctoral sobre Gabriela Mistral. Yo le hablaba de mi trabajo, de las mujeres que había fotografiado, de mi viaje personal desde el abandono hasta la reinvención. Alejandro escuchaba con una atención genuina que pocas personas ofrecen. No trataba de arreglar mi pasado ni de salvarme del dolor. Simplemente escuchaba, comprendía y compartía sus propias vulnerabilidades con igual honestidad. También tuve mi corazón roto, me confesó una mañana lluviosa mientras compartíamos churros con chocolate. Mi exesposa me dejó hace 3 años. Descubrió que prefería la idea de mí que la realidad de mí. Según ella, yo era demasiado aburrido, demasiado predecible, demasiado académico. Quería aventura y yo le ofrecía estabilidad. Sonrió con tristeza. Durante mucho tiempo pensé que había algo fundamentalmente defectuoso en mí. Hasta que entendí que simplemente éramos incompatibles. No hay villanos en esa historia, solo 2 personas que querían cosas diferentes. Su perspectiva me refrescó. Eduardo y yo nunca habíamos hablado así, nunca habíamos profundizado realmente en nuestros miedos y necesidades. Habíamos vivido en la superficie de una relación, asumiendo compatibilidad basándonos en atracción y conveniencia. Con Alejandro, cada conversación tenía sustancia, profundidad. No estábamos tratando de impresionarnos mutuamente, sino de conocernos genuinamente. Y lentamente, casi imperceptiblemente, nuestra amistad comenzó a transformarse en algo más. Fue Alejandro quien dio el primer paso, aunque de la manera más respetuosa posible. Una tarde, después de haber pasado el día entero juntos visitando el Museo del Prado, caminando por el Retiro, cenando en un restaurante marroquí en Lavapiés, se detuvo frente a mi edificio. Mariana, necesito decirte algo y puedes responder como te sientas cómoda. No cambiará nuestra amistad si tu respuesta es no. Mi corazón comenzó a acelerarse. Está bien, susurré. Me estoy enamorando de ti. No estoy seguro de cuándo comenzó, si fue la primera vez que peleamos por la mesa de la cafetería o si fue gradual durante estas semanas. Pero necesitaba que lo supieras. Mi primera reacción fue el pánico. No estaba lista. No podía arriesgarme nuevamente. ¿Y si esto también terminaba en dolor? Pero entonces miré a Alejandro, realmente lo miré, su honestidad, su vulnerabilidad, la manera en que temblaba ligeramente esperando mi respuesta. Y me di cuenta de que tenía una elección. Podía dejar que el miedo a ser lastimada nuevamente me impidiera experimentar algo potencialmente hermoso. O podía ser valiente, confiar en mi juicio, en mi capacidad de sobrevivir cualquier cosa que la vida me presentara. No estoy lista para una relación, dije finalmente, y vi la desilusión en sus ojos. Pero, continué, estoy dispuesta a intentarlo. Despacio, con honestidad, sin expectativas de perfección. Su sonrisa iluminó la calle oscura. Despacio funciona perfectamente para mí. No nos besamos esa noche. Simplemente nos quedamos de pie en la acera, tomados de la mano, sonriendo como adolescentes nerviosos. Y fue perfecto en su simplicidad. Durante las siguientes semanas, Alejandro y yo navegamos el comienzo de nuestra relación con una comunicación que nunca había experimentado antes. Cuando algo me incomodaba, lo decía. Cuando él necesitaba espacio, lo pedía. No había juegos mentales, no había asumir lo que el otro pensaba o sentía. Era refrescantemente adulto y sano. Pero también tuve que enfrentar mis propios demonios. Una noche, después de que Alejandro mencionara casualmente planes futuros que nos incluían a ambos, tuve un ataque de pánico completo. Mi respiración se aceleró, mi pecho se apretó, y de repente estaba de vuelta en aquella iglesia, esperando a alguien que nunca llegaría. Alejandro no intentó calmarme con palabras vacías. Simplemente se sentó conmigo en el suelo, sostuvo mi mano, y esperó a que la tormenta pasara. Lo siento, jadeé cuando finalmente pude respirar normalmente. No es sobre ti. Es sobre el trauma, completó. Lo sé. Y está bien. No voy a huir porque tengas heridas que sanar. Todos las tenemos. Le hablé a mi terapeuta sobre Alejandro en nuestra siguiente sesión por videollamada. ¿Cómo sabes que no estás repitiendo patrones?, me preguntó. Era una buena pregunta. Porque esta vez estoy prestando atención, respondí. Porque cuando veo señales de alerta, las reconozco en lugar de ignorarlas.
Porque no estoy tratando de forzar una narrativa romántica perfecta. Estoy permitiendo que sea real, complicado, imperfecto. Ella asintió, satisfecha. Parece que realmente has aprendido la lección más importante, que el amor sano requiere presencia, no fantasía. Mis 3 meses en Madrid se extendieron a 6. Patricia manejaba la mayoría de las sesiones fotográficas en Quito, aunque yo volaba de regreso cada mes para algunas sesiones especiales y para mantener contacto con el proyecto que seguía siendo mi pasión. Pero también empecé a permitirme imaginar una vida que no girara únicamente alrededor de mi trabajo. Una vida que incluyera amor, pareja, tal vez algún día una familia. Ideas que había considerado imposibles para mí después del abandono. Alejandro me presentó a sus amigos, su familia. Su madre, una mujer española tradicional pero de corazón cálido, me abrazó como si me conociera de toda la vida. Hacía mucho que no veía a mi hijo tan feliz, me susurró durante una cena familiar. Sea lo que sea que están haciendo, funciona. Sus amigos eran profesores, escritores, artistas, personas que valoraban la conversación profunda y el pensamiento crítico. Me sentí aceptada en su círculo de una manera que me sorprendió por su facilidad. No tenía que demostrar nada, solo ser yo misma. La decisión de dividir mi tiempo entre Madrid y Quito fue complicada pero necesaria. Mi corazón estaba tironeado entre 2 continentes, Ecuador, donde había nacido mi proyecto y donde mi familia me necesitaba, y España, donde había encontrado un amor que me hacía sentir segura y vista. Alejandro nunca me presionó para quedarme permanentemente. Tu trabajo es importante, me decía. No voy a pedirte que sacrifiques tu propósito por mí. Encontraremos la manera de hacer que funcione. Y lo hicimos funcionar, aunque no fue fácil. Pasaba 2 meses en Quito, luego 6 semanas en Madrid, luego de vuelta. Los aeropuertos se convirtieron en mi segunda casa. Aprendí a trabajar en vuelos transatlánticos, a mantener relaciones profundas a través de videollamadas, a valorar cada momento en persona porque sabía que era temporal. Alejandro me visitó en Quito varias veces, maravillándose con los Andes, enamorándose de la comida ecuatoriana, conociendo a mi madre quien lo aprobó inmediatamente. Este sí es un buen hombre, me dijo mi madre después de que Alejandro pasara una tarde ayudándola en el jardín, simplemente porque ella mencionó que necesitaba ayuda. No como el otro. Este se queda cuando las cosas se ponen difíciles. Tenía razón. Alejandro había demostrado su compromiso de maneras pequeñas pero significativas, recordando fechas importantes, preguntando sobre el bienestar de las mujeres en mis sesiones fotográficas, leyendo mis artículos y dando retroalimentación honesta, siendo paciente cuando mis traumas resurgían inesperadamente. 3 años después del día que no me casé, Retratos de lo que sobrevive había evolucionado en un movimiento global. Teníamos capítulos en 12 países, con fotógrafas locales que había entrenado personalmente llevando el proyecto a sus comunidades. Habíamos ayudado a más de 1000 mujeres a cerrar ciclos dolorosos, a sanar, a seguir adelante. El libro se había traducido a 8 idiomas. Yo había dado más de 100 conferencias en 4 continentes. Era más de lo que jamás había soñado posible. Pero también empecé a sentir el peso del activismo constante. Cada sesión fotográfica requería energía emocional, escuchar historias de trauma, de abuso, de corazones rotos. Y aunque era profundamente gratificante ayudar, también era agotador. Empecé a experimentar lo que mi terapeuta llamó fatiga de compasión. Estás cargando el dolor de cientos de mujeres, me explicó. Es importante que también te des permiso de soltar, de fotografiar alegría, de vivir tu propia vida sin que todo sea sobre sanación de trauma. Tomé su consejo seriamente. Comencé un proyecto paralelo fotografiando familias felices, momentos de alegría pura, celebraciones de vida. Fue liberador capturar sonrisas genuinas en lugar de lágrimas catárticas. Me recordó que la vida no era solo sobre sobrevivir sino sobre florecer, sobre encontrar momentos de luz incluso en medio de la oscuridad. Este nuevo enfoque también me ayudó a equilibrar mejor mi propia vida emocional. Alejandro y yo habíamos estado juntos 2 años cuando él hizo algo completamente inesperado. No fue una propuesta de matrimonio tradicional. Una tarde, mientras caminábamos por el Parque El Retiro en Madrid, se detuvo frente al Palacio de Cristal. Mariana, hay algo que he estado pensando y necesito saber tu opinión antes de seguir. Mi corazón se aceleró ligeramente. ¿Qué pasa? Sé que el matrimonio es un tema delicado para ti,
considerando tu historia. Y quiero que sepas que no necesito un papel legal para comprometerme contigo. Ya estoy comprometido. Pero... Se arrodilló y por un segundo, el pánico me invadió. Pero entonces vi su expresión, tranquila y segura. No estoy preguntándote si quieres casarte ahora. Estoy preguntándote si algún día, cuando y si te sientas lista, considerarías la posibilidad de que construyamos algo permanente juntos. No porque necesitemos validación externa, sino porque queremos celebrar nuestro amor con las personas que nos importan. Sin presión. Sin cronogramas. Solo, es posible. Las lágrimas corrieron por mis mejillas. Este hombre me conocía tan profundamente. Entendía mis miedos sin dejar que esos miedos dictaran nuestro futuro. Sí, susurré. Algún día. Cuando estemos listos los dos. Sí. Él sonrió y se levantó, besándome suavemente. No hubo anillo, no hubo multitud aplaudiendo, no hubo grandes declaraciones. Solo dos personas comprometiéndose a caminar juntas hacia el futuro, a su propio ritmo, con honestidad y respeto mutuo. Y eso era infinitamente más valioso que cualquier ceremonia elaborada. Ese verano, 4 años después del abandono, organicé un evento especial en Quito. Invité a 50 de las mujeres que había fotografiado durante los primeros años del proyecto para una reunión. Quería ver cómo estaban, cómo habían evolucionado sus vidas desde nuestras sesiones. La respuesta fue abrumadora. Todas aceptaron. Y cuando nos reunimos en un salón grande decorado con nuestras fotografías en las paredes, la energía era eléctrica. Andrea, la primera mujer que había fotografiado quemando su vestido, ahora estaba comprometida con una mujer maravillosa que la trataba con el respeto que siempre mereció. Lucía, quien había gritado su dolor al océano, había lanzado su propia línea de ropa de playa inspirada en esa sesión. Daniela, quien bailó vals sola honrando a su prometido fallecido, había vuelto a enamorarse y estaba embarazada de su primer hijo. Carmen, quien pintó su vestido de colores vibrantes, había publicado un libro de memorias sobre elegir la soltería feliz. Cada una tenía una historia de transformación, de crecimiento que iba más allá del dolor inicial que las había llevado a mí. Pasamos horas compartiendo, riendo, llorando lágrimas de alegría esta vez. Hablamos sobre cómo aquellas sesiones fotográficas habían sido puntos de inflexión en sus vidas. Cuando quemé ese vestido, dijo Andrea, no solo estaba quemando un objeto. Estaba quemando las expectativas que otros tenían sobre mí, sobre cómo debía ser mi vida. Me di permiso de ser auténtica por primera vez. Sus palabras resonaron con todas las presentes. Habíamos creado más que un proyecto fotográfico, habíamos creado un movimiento de liberación. Al final de la reunión, las mujeres me sorprendieron con algo. Habían organizado secretamente su propia sesión fotográfica para mí. Has fotografiado nuestra sanación, explicó Lucía. Ahora nosotras queremos fotografiar la tuya. Me llevaron al mismo parque donde había hecho mi primera sesión con Patricia 4 años atrás. Esta vez, yo no usaba un vestido de novia. Usaba un vestido rojo brillante que Alejandro me había regalado, color que simbolizaba pasión, vida, amor propio. Y mientras ellas fotografiaban, yo bailé, reí, y celebré la mujer en la que me había convertido. Las fotos de esa sesión fueron las más hermosas que me habían tomado jamás. No porque fueran técnicamente perfectas, sino porque capturaban algo intangible, libertad genuina. La libertad de alguien que ha caminado a través del fuego y ha salido fortalecida. La libertad de alguien que ya no teme al abandono porque sabe que puede sostenerse a sí misma. La libertad de alguien que ama sin desesperación, que sueña sin miedo, que vive plenamente presente en cada momento. Decidí que era tiempo de cerrar un capítulo más. El vestido de novia que había guardado todos estos años, que se había convertido en un símbolo tanto de dolor como de transformación, merecía un final apropiado. Pero no quería destruirlo. Quería transformarlo en algo bello. Contacté a una artista textil en Quito quien usó la tela del vestido para crear un tapiz enorme, una representación abstracta de una mujer rompiéndose y reconstruyéndose, con hilos dorados uniendo las piezas rotas en patrones de belleza inesperada. El tapiz se convirtió en la pieza central de mi próxima exposición, titulada Kintsugi del alma, en referencia al arte japonés de reparar cerámica rota con oro. La exposición no era solo sobre desamor sino sobre cualquier tipo de ruptura, de identidad, de sueños, de ilusiones, y cómo esas fracturas,
cuando se sanan conscientemente, nos hacen más bellos y resilientes que antes. Fue mi trabajo más personal y el que más me enorgullecía. La exposición Kintsugi del alma viajó por el mundo durante un año. De Quito a Madrid, de Madrid a Nueva York, de Nueva York a Tokio. En cada ciudad, mujeres y también hombres se acercaban para compartir sus propias historias de ruptura y reconstrucción. Me di cuenta de que el dolor de ser abandonado, de perder sueños, de enfrentar desilusiones, era universal. No conocía género, edad, nacionalidad o clase social. Todos nos rompemos eventualmente. La diferencia está en cómo elegimos reconstruirnos. Durante la parada en Tokio, algo mágico sucedió. Una anciana japonesa de 83 años se acercó a mí después de ver la exposición. A través de una traductora, me contó que su esposo la había abandonado cuando ella tenía 30 años, dejándola sola con 3 hijos pequeños en el Japón de los años 60, donde las mujeres divorciadas enfrentaban un estigma social brutal. Pensé que mi vida había terminado, me dijo con lágrimas en los ojos. Pero tuve que ser fuerte por mis hijos. Construí mi propio negocio, los crié sola, y eventualmente encontré alegría que nunca hubiera experimentado si me hubiera quedado en ese matrimonio infeliz. Me regaló una pieza de cerámica que ella misma había reparado usando la técnica Kintsugi. Para recordarte, dijo, que las grietas son donde entra la luz. Y que el oro que usamos para repararnos a nosotros mismos es el amor propio. Esa pieza de cerámica se convirtió en uno de mis objetos más preciados. La llevaba conmigo a cada viaje, un recordatorio tangible de que la sanación es un arte que se practica a través de generaciones, culturas y circunstancias. Alejandro me propuso formalmente durante la parada en Nueva York, aunque ya habíamos tenido aquella conversación 2 años atrás. Esta vez fue diferente. Estábamos en el puente de Brooklyn al atardecer, Manhattan brillando detrás de nosotros. Mariana Salazar, dijo con una sonrisa que iluminaba su rostro entero, he esperado pacientemente, sin presionar, confiando en tu proceso. Pero ahora siento en mi corazón que estamos listos. No para una boda grande o tradicional, sino para una ceremonia íntima que celebre lo que hemos construido juntos. ¿Te casarías conmigo? Esta vez no hubo pánico, no hubo flashbacks traumáticos. Solo había certeza. Sí, respondí sin dudar. Pero con algunas condiciones. El río. Sabía que dirías eso. ¿Cuáles? Ceremonia pequeña. Solo familia cercana y amigos íntimos. Nada en una iglesia. Y prometo que no te dejaré plantado. Hice esa última parte en broma, pero él me tomó el rostro entre sus manos con seriedad. Y yo prometo que estaré allí. Pase lo que pase. No importa cuán aterrado esté, no importa cuántas dudas tenga, las enfrentaremos juntos. No huiré. Jamás. Planeamos nuestra boda con intencionalidad y significado. Sería en un viñedo en La Rioja española, región de vinos que ambos amábamos. Solo 30 personas, mi madre y familia cercana de Ecuador, los padres y hermana de Alejandro de España, nuestros amigos más queridos, y Patricia, quien no solo era mi socia sino mi hermana de vida. La ceremonia sería al atardecer, informal, centrada no en tradiciones sino en expresar nuestros votos personales y celebrar nuestro amor. No usé vestido blanco. Elegí un vestido color champañe, fluido y simple, que me hacía sentir como yo misma. Alejandro usó un traje gris oscuro sin corbata. No hubo procesión formal. Caminamos juntos hacia el altar improvisado entre viñedos, tomados de la mano, sonriendo, sin el peso de expectativas irreales. Patricia ofició la ceremonia. Ella había obtenido una certificación especial para poder casarnos. Su discurso fue perfecto, honesto sobre las dificultades del amor, esperanzador sobre sus posibilidades, realista sobre el trabajo que requiere. Cuando llegó el momento de los votos, mi voz no tembló. Alejandro, hace 5 años estaba rota en pedazos, convencida de que nunca volvería a confiar, nunca volvería a amar. No me salvaste de esa oscuridad, yo hice ese trabajo. Pero me acompañaste mientras sanaba. Me diste espacio para ser imperfecta, para tener días malos, para cargar mis traumas sin dejar que definieran nuestra relación. Me enseñaste que el amor sano no requiere perfección sino honestidad. Prometo amarte así, honestamente, imperfectamente, pero con todo mi corazón reconstruido. Él lloró durante mi voto, sin vergüenza, dejando que las lágrimas corrieran libremente. Luego leyó el suyo. Mariana,
Cuando te conocí estabas en proceso de convertirte en la mujer más extraordinaria que he conocido. No me enamoré de una versión idealizada de ti sino de tu humanidad completa, tus fortalezas, tus vulnerabilidades, tus cicatrices que llevas con dignidad. Prometo nunca huir cuando las cosas se pongan difíciles. Prometo comunicarme incluso cuando sea incómodo. Y prometo celebrar tu independencia tanto como nuestra unión, porque eres completa sin mí, y eso es precisamente lo que hace que elegirme sea tan significativo. Intercambiamos anillos simples de oro, sin diamantes ni ostentación. Y cuando Patricia nos declaró casados, el beso fue suave, íntimo, perfecto en su simplicidad. Nuestros invitados aplaudieron, algunos lloraron, pero la energía era de alegría pura sin la histeria típica de las bodas grandes. La recepción fue una cena larga bajo las estrellas, con vino de la región, comida deliciosa, conversaciones profundas y risas genuinas. Bailamos, no un vals tradicional, sino una canción de Mercedes Sosa que hablaba sobre resistir y florecer. Mi madre me abrazó largo tiempo esa noche. Estoy tan orgullosa de la mujer que te has convertido, susurró. Tomaste algo terrible y lo transformaste en propósito, en arte, en ayuda para tantas mujeres. Y ahora has encontrado un amor que te merece. Tu padre estaría tan orgulloso. Lloré en sus brazos, lágrimas de gratitud, de cierre, de apertura hacia el futuro. Esa boda no borraba el trauma del abandono 5 años atrás, pero probaba que había sanado lo suficiente para arriesgarme nuevamente. Alejandro y yo decidimos no tener luna de miel tradicional. En cambio, tomamos 3 meses sabáticos juntos para viajar por Asia, fotografiando no para proyecto específico sino simplemente por el placer de capturar belleza. Visitamos templos en Tailandia, caminamos por la Gran Muralla en China, nos perdimos en mercados en Vietnam. Fue el primer viaje de mi vida adulta donde no estaba trabajando, no estaba sanando, no estaba demostrando nada. Solo estaba viviendo, experimentando, amando. Durante ese viaje tuvimos conversaciones profundas sobre el futuro. ¿Queríamos hijos? Eventualmente, sí, pero no de inmediato. ¿Dónde viviríamos permanentemente? Decidimos dividir nuestro tiempo entre Madrid y Quito, 6 meses en cada lugar, permitiéndonos mantener conexiones en ambos mundos. ¿Cómo manejaríamos nuestras carreras individuales? Con respeto mutuo por el trabajo del otro, nunca exigiendo que uno sacrificara sus sueños por el otro. Estas conversaciones, honestas y a veces difíciles, fortalecieron nuestra relación más que cualquier declaración romántica. Regresamos de Asia con una claridad renovada. Yo decidí evolucionar el proyecto Retratos de lo que sobrevive una vez más. Entrené a una nueva generación de fotógrafas para que lo continuaran mientras yo me enfocaba en un libro nuevo, una reflexión sobre los 5 años desde el abandono, incluyendo fotografías, diario personal, y ensayos sobre sanación, amor propio y segundas oportunidades. Sería mi trabajo más vulnerable, exponiéndome de maneras que asustaban pero también liberaban. El proceso de escribir ese libro fue catártico. Releí diarios de aquellos primeros meses oscuros después del abandono, cuando apenas podía funcionar. Leí entradas donde contemplaba si valía la pena seguir viviendo, donde cuestionaba cada aspecto de mi identidad, donde odiaba a Eduardo pero también me odiaba a mí misma por no haber sido suficiente. Y luego leí entradas posteriores, donde lentamente comenzaba a encontrar luz, donde fotografiaba mi primera sesión, donde me reía genuinamente por primera vez en meses, donde conocía a Alejandro, donde me arriesgaba a amar nuevamente. El contraste era asombroso. Era como leer sobre 2 personas completamente diferentes. Y en cierto sentido, lo eran. La Mariana de hace 5 años y la Mariana de ahora compartían un cuerpo, una historia, pero habían sido forjadas en fuegos tan diferentes que casi no se reconocerían mutuamente. Incluí fotos de ambas versiones en el libro, la mujer rota en el piso de su habitación versus la mujer radiante en su boda, no para mostrar una transformación perfecta sino para honrar la complejidad del viaje. El libro se tituló Me dejó en el altar, y ese día comenzó mi verdadera vida. El mismo título que había usado Patricia años atrás cuando describió aquella primera sesión fotográfica. Se publicó 5 años exactos después del día que no me casé. La fecha fue intencional, un símbolo de cierre y también de continuación. La presentación del libro fue en Quito, en la misma Basílica del Voto Nacional donde todo había comenzado. Conseguir permiso para usar la iglesia fue complicado, requirió explicar el proyecto al padre Gonzalo, quien sorprendentemente recordaba todo sobre aquel día terrible.
Mariana, me dijo cuando nos reunimos, he oficiado cientos de bodas en mis 30 años como sacerdote. Pero nunca olvidé la tuya que nunca fue. La valentía que mostraste ese día, caminando sola por ese pasillo, fue una de las cosas más impactantes que he presenciado. Por supuesto que puedes usar la iglesia. Será un honor albergar tu celebración de supervivencia. La noche de la presentación, la iglesia se llenó completamente. Estaban todas las mujeres del proyecto que pudieron viajar, amigos, familia, periodistas, y extrañamente, muchas de las mismas personas que habían estado presentes 5 años atrás esperando una boda que nunca ocurrió. Esta vez no caminé sola. Alejandro estaba a mi lado, no llevándome sino acompañándome como socio igual. Y cuando llegamos al mismo lugar donde me había parado años atrás anunciando el abandono, sentí una completitud circular. Hace 5 años exactos, comencé, mi voz amplificada en la iglesia silenciosa, estaba parada aquí con el corazón roto, humillada, convencida de que mi vida había terminado antes de empezar realmente. Hoy estoy aquí para decirles que ese día, el peor de mi vida, fue también el día en que comencé a vivir de verdad. Hice una pausa, mirando los rostros en la multitud. Vi a mi madre llorando silenciosamente. Vi a Andrea, Lucía, Daniela, Carmen y docenas de otras mujeres cuyas vidas se habían entrelazado con la mía a través del dolor compartido. Vi a Patricia sonriéndome con orgullo. Y vi a Alejandro, mis ojos anclados en los suyos, recordándome que estaba a salvo. Eduardo Méndez me abandonó en este altar, continué, y escuché algunos murmullos incómodos en la audiencia. Y durante mucho tiempo, eso fue lo único que definía mi historia. La novia abandonada. La mujer rechazada. La víctima de un acto de cobardía. Pero algo cambió cuando dejé de permitir que su decisión escribiera mi narrativa. Me di cuenta de que sí, él me abandonó. Pero yo me quedé. Me quedé conmigo misma. Aprendí a ser mi propia compañía, mi propia salvación, mi propio amor más grande. Abrí el libro y leí algunos pasajes, eligiendo cuidadosamente los más vulnerables. Leí sobre las noches en que lloraba hasta quedarme dormida. Leí sobre la primera vez que me miré al espejo después de semanas y no reconocí a la mujer demacrada que me devolvía la mirada. Leí sobre la sesión fotográfica bajo la lluvia que me despertó de mi letargo. Y leí sobre conocer a Alejandro, sobre aprender a confiar nuevamente, sobre casarme en mis propios términos 5 años después. Este libro no es solo mi historia, expliqué. Es la historia de todas las mujeres que han sobrevivido al abandono, al desamor, a la traición, al dolor de perder lo que creían que sería su futuro. Es para la mujer que está hoy donde yo estaba hace 5 años, preguntándose si alguna vez volverá a sentirse completa. La respuesta es sí. Pero no de la manera que esperas. No volverás a ser quien eras antes del dolor. Te convertirás en alguien más profunda, más fuerte, más auténtica. Las grietas que el dolor deja en tu corazón no desaparecen. Pero puedes llenarlas con oro, con amor propio, con propósito, y convertirte en una obra de arte más valiosa que antes. Cuando terminé de hablar, el silencio en la iglesia era absoluto. Luego, una persona comenzó a aplaudir. Luego otra. Y otra. Pronto toda la iglesia estaba de pie, aplaudiendo con una intensidad que hacía eco en las paredes antiguas. No era solo un aplauso para mí, lo sentía. Era un aplauso colectivo para todas las mujeres presentes que habían sobrevivido, que habían sanado, que se habían negado a dejar que el dolor las definiera permanentemente. Era celebración de resiliencia humana en su forma más pura. Después de la presentación, mientras firmaba libros y abrazaba a desconocidas que lloraban contándome cómo mi historia había tocado la suya, noté una figura familiar en la parte trasera de la iglesia. Eduardo. Estaba más delgado que la última vez que lo vi en Madrid, con más canas en las sienes, pero era inequívocamente él. Mi corazón no se aceleró con rabia ni con dolor. Solo había curiosidad neutral sobre que lo había traído aquí. Me disculpé con la persona con quien estaba hablando y caminé hacia él. Eduardo, dije simplemente. Él parecía incómodo, como si no estuviera seguro de si tenía derecho a estar allí. Mariana. Espero que esté bien que haya venido. Vi la publicidad sobre la presentación del libro, y necesitaba estar aquí. Necesitaba ver con mis propios ojos en quien te convertiste. Me crucé de brazos, no defensivamente sino esperando que continuara. Y quería pedirte perdón. Nuevamente.
Sé que ya lo hice en Madrid, pero hacerlo aquí, en el lugar donde te fallé tan terriblemente, se siente importante. Eduardo, dije con una calma que me sorprendió incluso a mí, ya te perdoné. Hace años. Y ese perdón no fue para darte paz a ti, sino para dármela a mí. Pero hay algo que nunca te dije y que creo que necesitas escuchar. Él asintió, esperando. Gracias. Su rostro mostró confusión absoluta. ¿Qué? Gracias por no casarte conmigo. Porque si lo hubieras hecho, probablemente estaríamos miserables ahora. Tú hubieras seguido sintiéndote inadecuado, yo hubiera seguido sin conocerme realmente. Habríamos construido una vida sobre cimientos de inseguridad y expectativas no cumplidas. Tu cobardía, paradójicamente, fue el acto más honesto de nuestra relación. Eduardo pareció procesando mis palabras, como si nunca hubiera considerado esa perspectiva. Nunca lo había visto así, admitió finalmente. He cargado con tanta culpa. Y es tu culpa que cargar, lo interrumpí gentilmente pero firmemente. No puedo quitarte eso. La manera en que lo hiciste fue cruel e innecesaria. Pero el resultado, a largo plazo, fue liberación para ambos. Espero que hayas encontrado tu paz también, Eduardo. Espero que hayas aprendido a amarte a ti mismo lo suficiente para ser honesto con tu próxima pareja desde el principio. Él asintió, lágrimas formándose en sus ojos. Estoy en terapia. He estado trabajando en mí mismo. Y Mariana, conocí a alguien. Alguien que me acepta con todas mis inseguridades. Pero no me hubiera permitido ser amado así si no hubiera enfrentado mis demonios primero. Así que supongo que tú también me enseñaste algo importante, que huir del miedo nunca lo hace desaparecer. Sonreí genuinamente. Me alegro por ti. De verdad. Y lo decía sinceramente. Ya no había resentimiento, no había amargura. Solo había dos personas que alguna vez se amaron de manera imperfecta y que ahora eran extraños amables con historias entrelazadas. Alejandro se acercó en ese momento, poniendo su mano suavemente en mi espalda baja. No posesivamente sino solidariamente. ¿Todo bien?, preguntó, mirándome a mí, no a Eduardo. Todo perfecto, respondí. Me giré hacia Eduardo una última vez. Te deseo lo mejor, Eduardo. Genuinamente. Él asintió. Y yo a ti, Mariana. Aunque claramente ya lo tienes. Se alejó entre la multitud y lo vi salir de la iglesia, una figura cada vez más pequeña hasta desaparecer completamente. Y con su salida, sentí como si el último fragmento de ese capítulo doloroso finalmente se cerrara. El libro se convirtió en un bestseller internacional. No porque fuera una historia extraordinaria, sino precisamente porque era tan universal. Millones de personas han experimentado alguna forma de abandono, de sueños rotos, de tener que reconstruirse desde cero. Mi historia resonó no por ser única, sino por articular algo que muchos sienten pero no pueden expresar, que el final de algo puede ser el comienzo de algo mejor, aunque en el momento se sienta como muerte. Los siguientes años trajeron más cambios y evolución. Alejandro y yo finalmente decidimos establecernos más permanentemente en Quito, aunque manteníamos un apartamento pequeño en Madrid para visitas regulares. Queríamos criar a nuestros futuros hijos cerca de mi madre, quien ya no era joven y a quien adorábamos. Alejandro consiguió una posición como profesor visitante en la Universidad San Francisco de Quito, enseñando literatura comparada. Yo abrí mi propio estudio fotográfico, ofreciendo no solo sesiones de sanación sino también fotografía de familia, de momentos felices, de vida en todas sus manifestaciones. Cuando quedé embarazada 2 años después de casarnos, sentí una mezcla compleja de emociones. Alegría, por supuesto, pero también miedo de perderme en el rol de madre, de que mi identidad se diluyera nuevamente como casi había pasado cuando estaba con Eduardo. Alejandro, perceptivo como siempre, lo notó. Mariana, me dijo una noche mientras su mano descansaba sobre mi vientre apenas abultado, ser madre será parte de tu identidad, no la totalidad. Seguirás siendo fotógrafa, artista, activista, todo lo que eres. Solo añadirás otra dimensión hermosa. Y yo estaré aquí para asegurarme de que tengas espacio para ser todas esas versiones de ti misma. Nuestra hija nació en una mañana soleada de octubre. La llamamos Luna Patricia, en honor a Patricia, quien había sido tan fundamental en mi transformación. Cuando sostuve a Luna por primera vez, lloré no de tristeza sino de gratitud abrumadora.
Si Eduardo no me hubiera abandonado, esta niña no existiría. Este amor perfecto e incondicional nunca habría entrado en mi vida. Era un pensamiento que me llenaba de asombro sobre los caminos impredecibles de la vida, sobre cómo las peores tragedias pueden eventualmente conducir a las mayores bendiciones. La maternidad fue desafiante de maneras que no anticipé. El agotamiento, las dudas constantes sobre si estaba haciendo todo bien, la culpa cuando tenía que viajar por trabajo y dejar a Luna con Alejandro o mi madre. Pero Alejandro fue cierto a su palabra. Me ayudó a mantener espacio para mi trabajo, para mi identidad fuera de ser madre. Nos turnábamos para las noches sin dormir, para las tareas del hogar, para el cuidado de Luna. Era una pareja verdaderamente equitativa de maneras que nunca hubiera sido posible con Eduardo, quien había crecido en una familia tradicional donde los roles de género eran rígidos. Retratos de lo que sobrevive celebró su 10º aniversario cuando Luna tenía 3 años. Organizamos un evento masivo en Quito, reuniendo a cientos de mujeres cuyas vidas habían sido tocadas por el proyecto durante la década. Muchas trajeron a sus hijos, algunos de ellos nacidos después de sus sesiones de sanación, productos de nuevas relaciones sanas o de decisiones conscientes de ser madres solteras. La energía era de celebración colectiva, de reconocer cuánto camino habíamos recorrido juntas. Patricia y yo, ahora ambas madres y empresarias establecidas, reflexionamos sobre el viaje durante ese evento. ¿Alguna vez imaginaste que aquella primera sesión bajo la lluvia se convertiría en esto?, me preguntó, gesticulando hacia el salón lleno de mujeres riendo, compartiendo, sanando. Nunca, admití. En ese momento solo estaba tratando de sobrevivir el día siguiente. Pero creo que ese es el secreto, ¿no? No necesitas ver todo el camino para dar el primer paso. Solo necesitas valentía para ese paso inicial, luego el siguiente y el siguiente. Decidí que era momento de hacer algo que había estado considerando durante años: encontrar a todas las mujeres que me habían escrito en aquellos primeros días cuando mi publicación del vestido se volvió viral, pero con quienes nunca había trabajado directamente. Había miles de mensajes guardados, historias que nunca había documentado. Con un equipo de fotógrafas que había entrenado, lanzamos una iniciativa global, 1000 historias de sobrevivencia. Durante 2 años, viajamos a 20 países fotografiando a estas mujeres, capturando no su dolor inicial sino quienes se habían convertido después de sanar. El proyecto culminó en una exposición itinerante y un libro masivo que era más enciclopedia de resiliencia humana que simple colección de fotografías. Cada historia ocupaba 2 páginas, una foto en el momento de su peor dolor, si tenían una, y una foto actual mostrando su transformación. Los textos no eran largos testimonios dramáticos, sino afirmaciones cortas y poderosas de lo que habían aprendido. Aprendí que puedo confiar en mí misma. Aprendí que estar sola es diferente a estar sola. Aprendí que merezco amor que no duela. Aprendí que mi valor no depende de quien me elija. Luna creció rodeada de estas historias de mujeres fuertes. A los 5 años, ya entendía en términos simples qué hacía su mamá. Ayudas a mujeres tristes a ser felices otra vez, me dijo una vez con la claridad brutal de los niños. Sí, mi amor, respondí. Pero más que eso, les ayudo a recordar que siempre tuvieron la fortaleza para ser felices. Yo solo les muestro lo que ya estaba ahí. Ella lo consideró por un momento, luego agregó: como cuando me ayudas a encontrar mi juguete perdido, pero yo soy la que realmente lo encuentra. Reí ante la perfección de su metáfora. Cuando Luna cumplió 7 años, decidí que era tiempo de contarle mi historia completa. No los detalles adultos, pero sí la verdad básica: que una vez iba a casarme con alguien que no era su papá, que ese hombre me había lastimado profundamente, pero que ese dolor me había llevado eventualmente a su padre y a ella. Lo procesó con la flexibilidad mental de los niños. ¿Entonces ese hombre malo fue bueno por accidente?, preguntó. No era malo, corregí gentilmente. Era humano, imperfecto, y tomó decisiones que me lastimaron. Pero sí, accidentalmente me puso en el camino correcto. Eduardo y yo nunca volvimos a tener contacto después de aquella noche en la presentación del libro. Pero ocasionalmente escuchaba sobre él a través de conocidos mutuales. Se había casado, tenía 2 hijos, trabajaba exitosamente como arquitecto en Madrid. Me alegraba sinceramente por él. Su historia y la mía habían sido entrelazadas brevemente, dolorosamente, pero ambos habíamos encontrado nuestros caminos hacia la plenitud. No necesitábamos reconciliación dramática o amistad forzada.
Solo necesitábamos seguir adelante, llevando las lecciones pero no el resentimiento. A mis 40 años, 15 años después del día que no me casé, me encontré reflexionando sobre cómo una sola decisión, o en este caso la decisión de alguien más, puede alterar completamente la trayectoria de una vida. Si Eduardo hubiera aparecido ese día, probablemente estaría viviendo en Quito en una casa suburbana, tal vez con hijos, trabajando en un empleo estable pero sin pasión, sintiéndome vagamente insatisfecha pero incapaz de articular por qué. En cambio, su ausencia me había forzado a construir una vida desde cero, basada en mis propios valores, pasiones y fortalezas. Esa reflexión se convirtió en mi siguiente charla TED, titulada El regalo del abandono. Fue controversial, con críticos argumentando que romantizaba el trauma. Pero los que realmente escucharon entendieron el matiz. No estaba diciendo que el abandono es bueno o que las víctimas deberían estar agradecidas. Estaba diciendo que cuando sucede algo terrible que no podemos controlar, si podemos controlar cómo respondemos, que construimos desde las ruinas, qué significado elegimos crear desde el caos. La charla resonó especialmente con personas que habían experimentado todo tipo de pérdidas, divorcios, despidos laborales, enfermedades, muerte de seres queridos. El principio era universal. A veces las cosas más devastadoras que nos suceden nos reorientan hacia vidas más auténticas y significativas. No porque el dolor sea necesario para crecer, sino porque cuando se nos presenta, tenemos la opción de usarlo como catalizador de transformación en lugar de permitir que nos destruya. Alejandro y yo celebramos nuestro 10º aniversario de bodas con un viaje solos, dejando a Luna con mi madre. Regresamos al viñedo en La Rioja donde nos habíamos casado. Caminamos entre las mismas vides, ahora más maduras, como nosotros. ¿Te arrepientes de algo?, me preguntó mientras observábamos el atardecer pintando el cielo de naranjas y rosas. Lo consideré honestamente. Me arrepiento del tiempo que perdí odiándome a mí misma después del abandono. Pero entiendo por qué necesitaba pasar por eso. ¿Y tú? Me arrepiento de cada vez que mi miedo a no ser suficiente me hizo callar cuando debía haber hablado, respondió. Pero estoy aprendiendo. Y eso era lo hermoso de nuestro matrimonio, no pretendíamos perfección. Reconocíamos nuestras fallas, trabajábamos activamente en ellas, nos dábamos gracia mutuamente en el proceso. Era lo opuesto de la relación que había tenido con Eduardo, donde ambos habíamos pretendido ser versiones idealizadas de nosotros mismos hasta que la fachada se derrumbó. Retratos de lo que sobrevive eventualmente evolucionó más allá de mí. Entrené a suficientes fotógrafas alrededor del mundo que ya no necesitaba estar involucrada en cada sesión o decisión. Me convertí más en mentora y curadora que en ejecutora directa. Esto me liberó para explorar otros tipos de proyectos fotográficos, documentando comunidades indígenas en Ecuador, capturando la vida cotidiana en mercados, creando series de arte abstracto que no tenían narrativa específica sino que eran puramente estéticas. Esta evolución fue liberadora. Durante tantos años, mi identidad había estado inextricablemente ligada al proyecto de sanación. Y aunque seguía siendo parte importante de quien era, ya no me definía completamente. Era Mariana Salazar, fotógrafa, sí, pero también madre, esposa, hija, amiga, mentora, artista en constante evolución. Era todas esas cosas y ninguna de ellas completamente. Era, finalmente, compleja y multifacética de la manera en que los seres humanos reales son, no personajes unidimensionales en narrativas simplificadas. 20 años después del día que no me casé, la Basílica del Voto Nacional organizó una exhibición especial. Era una retrospectiva de mi trabajo, sí, pero más significativamente, era una celebración de todas las mujeres cuyas historias había documentado. Las paredes de la iglesia donde una vez había esperado vanamente a un novio que nunca llegó, ahora estaban cubiertas con cientos de fotografías de mujeres que habían sobrevivido, sanado, florecido. Era profundamente poético, el cierre definitivo de aquel capítulo doloroso. En la inauguración, ya con 50 años y cabello comenzando a encanecer, me paré frente a la audiencia y dije, este lugar una vez representó mi mayor vergüenza. Hoy representa mi mayor triunfo. No porque haya superado el dolor, sino porque aprendí a bailar con él, a transformarlo, a usarlo como combustible para crear algo significativo. Eduardo Méndez me dejó en este altar hace 20 años. Y yo decidí quedarme, reconstruirme, y eventualmente, construir un altar diferente, uno dedicado a la resiliencia humana, al amor propio, y a la verdad de que somos más fuertes de lo que jamás imaginamos posible.
La ovación fue ensordecedora. Pero lo que más me conmovió fue ver a Luna, ahora una adolescente de 15 años, de pie entre la multitud con lágrimas corriendo por sus mejillas y orgullo radiante en su rostro. Después, me abrazó con fuerza y susurró: «Mamá, cuando sea mayor, quiero ser valiente como tú». «Mi amor», respondí, sosteniendo su rostro entre mis manos, «ya eres valiente. Solo por ser quien eres auténticamente, ya eres más valiente de lo que yo era a tu edad. Y esa es la única historia que necesitas escribir, la tuya propia». Esa noche, mientras Alejandro y yo caminábamos de regreso a casa bajo las estrellas de Quito, reflexioné sobre el viaje completo. Desde aquella mujer destrozada que apenas podía levantarse de la cama, hasta esta mujer que había tocado miles de vidas, que había convertido su dolor más profundo en propósito, que había construido una vida rica en significado, amor y conexión. No era perfecta. Todavía tenía días difíciles, todavía luchaba con inseguridades ocasionales, todavía llevaba cicatrices del pasado. Pero esas cicatrices ya no dolían. Eran simplemente parte de mi historia, líneas en un mapa que mostraban por dónde había viajado para llegar a donde estaba. «¿En qué piensas?», preguntó Alejandro, apretando suavemente mi mano. Sonreí en la oscuridad. «Pienso que me dejaron en el altar hace 20 años, y ese día, sin saberlo, comenzó mi verdadera vida. No la vida que había planeado, no la vida que esperaba, pero la vida que necesitaba vivir para convertirme en quien realmente soy». Él besó mi sien suavemente. «¿Y qué vida has construido, mi amor? ¿Qué vida increíble has construido?». Y tenía razón. Era increíble. No porque fuera fácil o perfecta, sino porque era auténticamente mía. Construida ladrillo por ladrillo desde los escombros de sueños rotos, cada pieza colocada con intención, cada grieta llenada con amor propio como oro que brillaba en la luz. Era una obra maestra imperfecta, un testimonio viviente de lo que sobrevive cuando todo parece perdido, nosotros mismos, más fuertes, más sabios, más completos que nunca. Esta es la historia completa de Mariana Salazar, la mujer que convirtió el peor día de su vida en el comienzo de algo extraordinario. ¿Te gustaría que desarrolle una nueva historia con otra premisa? Estoy lista cuando quieras comenzar.